Economía y Sociedad, por Max Weber. 39. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 14. La economía de cambio y la planeada. Llamamos cobertura de necesidades en economía de cambio a toda aquella que, basándose puramente en la situación de intereses, se orienta por las probabilidades de cambio y solo a través de éste se socializa. Cobertura de necesidades con arreglo a plan es toda aquella que dentro de una asociación se orienta sistemáticamente en ordenaciones materiales legalmente estatuidas, sea por pacto o por imposición. La primera supone, normalmente, y en el caso racional, el cálculo en dinero y, de existir el cálculo de capital, la separación económica entre hacienda y explotación. La segunda está referida, en diverso sentido y medida, según su extensión, al cálculo natural como último fundamento de la orientación material de la economía. Pero, formalmente, y para los sujetos de su gestión, aparece vinculada a las ordenaciones de una administración que son para ella ineludibles. En la economía de cambio, se orienta autónomamente la acción de las economías particulares autocéfalas. En la administración de Hacienda, por las utilidades marginales del dinero poseído y de los ingresos en dinero esperados. En la gestión lucrativa ocasional, por las probabilidades del mercado, y en las explotaciones lucrativas por el cálculo de capital. En la economía planificada y en la medida en que se lleva a cabo, se orienta toda acción económica de manera rigurosamente administrativa y heterónomo, por las ordenaciones prohibitivas y ordenadoras, teniendo en cuenta la perspectiva de los castigos y recompensas estatuidos. En la medida en que dentro de la economía planificada se ofrezcan probabilidades de ingresos particulares independientes, como medio de despertar el propio interés, la especie y dirección, por lo menos, de la acción así recomendada, sigue estando regulada en forma heterónoma y material. Cierto que en la economía de cambio puede ocurrir lo mismo en amplia medida, pero siempre de manera formalmente voluntaria, es decir, allí donde la diferenciación en el patrimonio, en particular en la propiedad de los bienes de capital, obligue a los no poseedores a obedecer determinadas prescripciones para poder conservar la retribución de las utilidades por ellos ofrecidas. Sean estas las prescripciones del propietario de una hacienda, o bien las prescripciones orientadas por el cálculo de capital de los dueños de los bienes de capital, o de las personas de su confianza que ellos designen para hacerlas cumplir. En la economía capitalista, este es el destino de toda la clase obrera. En las condiciones de la economía de cambio, es normalmente estímulo decisivo de toda competencia. 1. Para los que carecen de propiedad. Inciso A. El peligro del riesgo de carecer de toda provisión tanto para sí como para aquellas personas dependientes, niños, mujer y eventualmente padres, el cuidado de las cuales es típico que tome el individuo sobre sí. Inciso B. En grado diverso, la adaptación de la actitud íntima al trabajo económico lucrativo como forma de vida. 2. Para los de hecho privilegiados con la propiedad o la educación condicionada por la propiedad. Inciso A. Las probabilidades de ingresos lucrativos socialmente preferidos. Inciso B. La ambición. Inciso C. La valoración del trabajo socialmente preferido como profesión, vocación, profesionales técnicos, artísticos, espirituales. Y 3. Para los partícipes en las probabilidades de la empresa lucrativa. Inciso A. El riesgo del capital propio y las probabilidades de ganancias propias, junto con, inciso B, la formación de una actitud vocacional en la actividad lucrativa racional, como alfa, desempeño airoso de la propia tarea, beta, como forma de un mando autónomo sobre los hombres dependientes de sus propias disposiciones, y gamma, sobre las oportunidades en cultura o en cosas vitalmente importantes en magnitud indeterminada. En una palabra, como forma de poder. En el caso de realización radical de una economía planificada, orientada por la cobertura de las necesidades, de los motivos anteriormente indicados, tiene que debilitarse por lo menos como estímulo eficaz para trabajo el constituido por el riesgo de carecer de elementos de subsistencia, ya que, en caso de racionalidad material en el abastecimiento, los partícipes en esa economía no pueden ser abandonados a las consecuencias de una aminoración eventual de los rendimientos de los trabajadores.
En igual caso, se tiene, además, que dar de lado, si no por completo, al menos muy ampliamente, a la autonomía de gerencia de las explotaciones productoras, y desconoce en absoluto o le reconoce solo un campo de acción muy limitado, tanto el riesgo de capital y su afrontamiento mediante una gerencia formalmente autónoma como la disposición autónoma, sea sobre hombres, sea sobre oportunidades de abastecimiento en cosas vitalmente importantes. De quererse conseguir en la cobertura planificada rendimientos iguales a los obtenidos en la economía lucrativa, mediante la orientación de la producción hacia los bienes con mayor demanda, solo puede disponerse al lado de eventuales probabilidades de ganancia particulares independientes de lo que son esencialmente estímulos o alicientes de carácter altruista, en su amplio sentido. En caso de llevarse a cabo de un modo radical, tiene, además, que resignarse a la disminución de la racionalidad formal con arreglo a cálculo, producida inevitablemente, en este caso, por la eliminación del cálculo en dinero y del cálculo de capital. Las racionalidades material y formal, en el sentido de una calculabilidad exacta, se separan cabalmente entre sí en forma tan amplia como inevitable. Toda irracionalidad fundamental e insoluble de la economía es la fuente de toda problemática social y especialmente de todo socialismo. Para los párrafos 13 y 14. 1. Estas consideraciones solo ofrecen, notoriamente, cosas por lo general sabidas, si bien con un poco de mayor rigor, véanse los párrafos finales del párrafo 14. La economía de cambio representa la clase más importante de todas las acciones sociales típicas y universales orientadas por la situación de intereses. La manera como conduce a la cobertura de las necesidades es objeto de las disquisiciones de la teoría económica, la cual se da aquí, en principio, por conocida. El empleo de la expresión economía planificada no significa adhesión alguna a los conocidos proyectos de un ministro de Economía. Sin embargo, la hemos elegido porque, no siendo filológicamente disparatada, ha tomado carta de naturaleza desde que se hizo ese uso oficial, en vez de la expresión empleada por O. Neurath, tampoco inadecuada, de economía administrativa. 2. No toda economía de una asociación, ni toda economía regulada por las disposiciones de una asociación que se orientan por probabilidades lucrativas, gremio, cártel, trust, caen bajo el concepto de economía planificada en el sentido aquí expuesto, sino solamente una economía colectiva orientada por la cobertura de necesidades. Una economía orientada por las probabilidades lucrativas, aunque esté rigurosamente regulada o dirigida por el cuadro administrativo de una asociación, presupone siempre precios efectivos, cualquiera que sea la manera en que formalmente aparezcan en el caso límite del pancartelismo, por compromisos intercartelarios, tarifas de salarios de las asociaciones obreras, etc. Y por tanto, cálculo de capital y orientación por el mismo. Socialización plena, en el sentido de economía planificada, puramente de gestión administrativa, y socialización parcial de ramas de producción, conservando el cálculo de capital, se encuentran, no obstante, todas las formas mixtas en dos direcciones fundamentalmente distintas a pesar de la identidad del fin. Todo racionamiento de consumo y, en general, toda medida que tienda a influir en la distribución natural de los bienes constituyen el primer grado de una economía planificada. La gerencia, sujeta a plan de la producción de bienes, bien se emprenda a través de cárteles, voluntarios o impuestos, o por organismos estatales, se dirige primordialmente a la organización racional del empleo de los medios de producción y de la mano de obra, y cabalmente por eso no puede prescindir, todavía por lo menos, según su propio sentido, del precio. No es por eso mera casualidad la coincidencia del socialismo de razonamiento con el socialismo de consejos de fábrica, el cual, contra la voluntad de sus jefes, imbuido de un socialismo racional, está ligado a los intereses de apropiación de los trabajadores. 3. No corresponde a este lugar tratar con detalle de la formación de las asociaciones económicas del tipo de los cárteles, gremios y guildas, o sea, de la regulación o utilización monopolista de las probabilidades lucrativas, ya sea impuesta o de carácter voluntario, regularmente lo primero, aun allí donde formalmente aparece lo segundo. Ver, para generalidades, capítulo 1, párrafo 10.
y además la discusión sobre la apropiación de las probabilidades económicas. En este capítulo, párrafos 19 y siguientes. Desde la miseria de la filosofía de Marx, no ha sido borrada todavía, dentro de la forma del socialismo, la oposición entre la evolucionista, orientada por el problema de la producción, llamada marxista generalmente, y la comunista, o sea, la que, partiendo del problema de la distribución, pretende una economía planificada racional. La oposición en el seno del socialismo ruso, en las apasionadas luchas entre Plejánov y Lenin, estaba determinada, en fin de cuentas, por lo mismo. Y la desunión actual del socialismo está determinada, en primer lugar, por las luchas por las posiciones de jefatura y de prebenda, pero también, y en su trasfondo, por la problemática indicada, la cual, merced de la economía de guerra, recibió una inclinación específica, por un lado, en favor de la idea de la economía planificada, y por otro, en favor del desarrollo de los intereses de apropiación. El problema de si se debe crear una economía planificada, cualquiera que sea su sentido y extensión, no es, naturalmente, en esta forma, un problema científico. Científicamente, solo cabe preguntar, ¿qué consecuencias, dada una forma determinada, tendrá de un modo previsible? O, dicho de otra forma, ¿qué es lo que tendrá que aceptarse inevitablemente en caso de tal intento? En esto es una exigencia de probidad la confesión por todos los interesados de que se calcula con unos cuantos factores conocidos, pero asimismo con otros tantos parcialmente desconocidos. Las particularidades de este problema no pueden ser decididas de un modo material en esta exposición, y solo pueden rozarse de modo fragmentario los puntos que interesan y en conexión con las formas de las asociaciones, del Estado en particular. En este lugar, solo cabría la discusión breve, pero inevitable, de la problemática técnica más elemental. El fenómeno de la economía de cambio regulada no ha sido tratado aquí por las razones expuestas al comenzar este número. 4. El proceso de socialización, en el sentido nuestro, de la economía de cambio presupone, por una parte, la apropiación de los soportes materiales de las utilidades y, por otra, la libertad de mercado. La libertad de mercado crece en importancia, 1, a medida que es más completa la apropiación de los soportes materiales de las utilidades, especialmente de los medios de obtención, producción y transporte. Pues el máximo en su mercabilidad significa el máximo en la orientabilidad de la gestión económica por las situaciones de mercado. Pero además, aquella importancia crece, 2, cuanto mayor sea la limitación de la apropiación a dichos soportes de la utilidad. Toda apropiación de hombres, esclavitud, servidumbre o de probabilidades económicas, monopolio de clientela, significa una limitación impuesta a la acción humana orientada por la situación de mercado. Con perfecta razón ha señalado Fichte, el estado comercial cerrado, como característica del ordenamiento moderno de la propiedad. En una economía de cambio, esta limitación del concepto de propiedad a los bienes materiales, con ampliación al mismo tiempo del ámbito de la autonomía del poder de disposición, contenido en la propiedad. En esta organización de la propiedad estaban interesados todos los partícipes en el mercado, adversos siempre a todo lo que fueran restricciones a su orientación por las probabilidades de ganancias, ofrecidas por la situación de mercado, y el desarrollo de esta característica del orden de la propiedad fue, por tanto, particularmente obra de su influjo. 5. El término a veces usado en economía común ha sido evitado por razones de conveniencia, porque hace suponer como normal un interés común o un sentimiento común, que no son lógicamente necesarios. La economía de un varón feudal o de un monarca absoluto, del tipo de los faraones del nuevo imperio, se incluye en contraposición a la economía de cambio en la misma categoría de la economía consultiva de una familia. 6. El concepto de economía de cambio es indiferente, por el contrario, a si está integrada o no por economías capitalistas, o sea, orientadas por el cálculo de capital y en qué extensión. Especialmente el tipo normal de la economía de cambio es este: la cobertura de necesidades en economía monetaria. Sería falso suponer que la existencia de las economías capitalistas crece proporcionalmente con el desarrollo de la economía monetaria.
y mucho más que se desarrolla en la dirección que ha tomado en Occidente. Lo contrario es lo justo. La extensión creciente de la economía monetaria, 1. Pudo marchar paralela con la monopolización progresiva por parte del oikos de un príncipe de las probabilidades utilizables con grandes beneficios. Así, en el Egipto de los Ptolomeos, con una economía monetaria muy desarrollada, según se comprueba en las cuentas conservadas, esta permaneció en absoluto con carácter consultivo y no conoció el cálculo de capital. 2. Pudo aparecer en una economía monetaria creciente el empredamiento de las probabilidades fiscales, con la consecuencia de una estabilización tradicionalista de la economía. Así en China, de lo que se hablará en el lugar correspondiente. 3. La utilización capitalista de las inversiones de patrimonio en dinero pudo buscar ocasiones de ganancia para nada orientadas ni por las probabilidades de cambio de un mercado ni por la producción de bienes. Así, casi exclusivamente en todas las zonas económicas fuera del moderno Occidente, y esto por las causas de que luego hablaremos.